Muy buen día. Mi compañera Maura Cecilia González Guerrero y una servidora, Lizeth María Montes Esquivel, vamos a presentarles las enfermedades quísticas del riñón. A manera de introducción, vamos a hablar brevemente de las generalidades de estas enfermedades. Las enfermedades quísticas del riñón se definen como un grupo heterogéneo de enfermedades que pueden ser hereditarias o bien adquiridas, que se van a caracterizar por la presencia de quistes renales, ya sea de forma unilateral y bilateral. Vamos a definir a un quiste renal como un saco lleno de líquido delimitado por un epitelio simple, y se le va a conocer como quiste simple a todos aquellos que son adquiridos, únicos y en ausencia de cualquier otra enfermedad. Dentro de estas enfermedades existen 4 grandes grupos, que son la enfermedad poliquística renal hereditaria, la quística renal adquirida, la quística medular y las enfermedades sistémicas como son la esclerosis tuberosa y el síndrome de von Hippel-Lindau, que como vamos a ver más adelante tienen gran relación en la patogenia y en la genética de estas enfermedades. Epidemiológicamente hablando, los quistes simples se van a presentar en el 50% de la población mayor a 40 años. La enfermedad quística adquirida se presenta en el 90% de los pacientes que ya tenían alguna enfermedad renal, y esto hace que puedan llegar a la diálisis en un periodo aproximado de 8 años, y además es importante ya que puede haber progreso y desarrollo de carcinoma de células renales. La enfermedad poliquística renal hereditaria va a ser la 4ª causa de enfermedad renal terminal, y su incidencia va a depender de si es de carácter autosómico dominante o de carácter autosómico recesivo. Dentro de la dominante vamos a tener un caso en cada 400 a 1000 adultos, mientras que en la recesiva vamos a tener un caso por cada 6000 a 50000 recién nacidos. La patogenia de este tipo de enfermedades resulta ser muy interesante, ya que se debe a una dilatación de los túbulos y una oclusión final de la nefrona generando la insuficiencia renal. Sin embargo, el hecho de que sea tubular no exenta a cualquier otra parte de la nefrona de verse afectada. Para que se llegue a formar un quiste deben suceder 4 eventos principales, siendo estos una proliferación monoclonal de las células epiteliales del quiste, una secreción activa de cloro y sodio hacia la luz del quiste, el remodelado de la matriz extracelular y un aumento de la apoptosis de las células epiteliales. Todo esto se debe a una falta de los reguladores de estos mecanismos, por lo que es importante ver que dados estos hechos, es muy probable que se pueda desarrollar un carcinoma renal. Vamos a abundar ahora un poco más en cada una de estas enfermedades, iniciando con la nefropatía poliquística hereditaria. La poliquistosis renal autosómica dominante se caracteriza por la presencia de múltiples quistes en diversos órganos, alteraciones cardiovasculares y una destrucción del parénquima renal que progresa a insuficiencia renal. Todo esto está mediado molecularmente por las mutaciones en PKD1 y PKD2 que codifican para las proteínas estructurales tubulares policistina 1 y 2, respectivamente. La más importante de las mutaciones es PKD1 porque se va a asociar con el 85 al 90% de los casos a complicaciones como los aneurismas cerebrales y a un progreso mucho más rápido de la enfermedad. Las policistinas van a ser proteínas estructurales de los canales tubulares, siendo las funciones principales de la policistina 1 la adhesión de la célula-célula y célula matriz, y de la policistina 2 fungir como canal permeable a calcio no selectivo y dependiente de voltaje. Sin embargo, ambas proteínas van a interactuar a través de sus extremos amino y carboxiterminal. Se van a localizar principalmente en las membranas apicolaterales, basolaterales y en los cilios apicales primarios de las células tubulares. Aunque la patogenia de esta enfermedad no es muy bien conocida, se tiene la teoría de las 2 mutaciones, donde una mutación en la línea germinal de los genes PKD1 y PKD2, siendo el 10% mutaciones espontáneas y el 90% mutaciones contiguas de los alelos normales de estos genes, generan una mutación de segundo impacto, la cual ya es responsable de una sobreexpresión funcional de la policistina 1, el desequilibrio en la formación y circulación de los complejos proteicos, que finalmente llegan al aumento de la proliferación y desdiferenciación celular del epitelio tubular, generando así esta debilidad estructural y por tanto el quiste.
Como ya se han visto, las mutaciones de las policistinas y las fibrocistinas van a generar alteraciones tubulares estructurales y funcionales y van a llevar a la alteración en el crecimiento y diferenciación del mismo epitelio tubular, dadas las características ya mencionadas en la patogenia, lo que genera el quiste. El quiste entonces va a generar un proceso inflamatorio que va a tener un proceso reparativo generando la fibrosis intersticial, lo que puede llegar a la obstrucción de la nefrona y la insuficiencia renal, y además también genera un daño vascular glomerular dadas la hipertensión y las alteraciones de la vasculatura que ya se mencionaron. Hablando de la morfología de la poliquistosis renal autosómica dominante, macroscópicamente vamos a tener riñones aumentados de tamaño de forma considerable, como podemos ver en la imagen superior, donde se compara un riñón con un quiste simple, un riñón con enfermedad poliquística autosómica recesiva, y al centro tenemos un riñón con poliquistosis renal autosómica dominante y podemos observar este tamaño considerablemente mayor. Y esto se va a relacionar con un peso aumentado e incluso alcanzar los 4 kilos por cada uno de los riñones. En la imagen inferior podemos observar que la superficie externa del riñón va a estar formada principalmente por quistes, que cada uno de estos quistes va a tener aproximadamente 3 centímetros de diámetro y como podemos observar en algunos de ellos se observan huecos, es decir que no va a haber parénquima en su interior, sino que van a estar más bien llenos de líquido que ya habíamos hablado que normalmente es ceroso transparente o bien puede ser turbio rojizo marrón. Microscópicamente hablando, como podemos observar en la imagen superior, las nefronas funcionantes van a estar dispersas entre los quistes. Los quistes van a afectar incluso a los cálices y la pelvis, pero se van a originar a partir del epitelio tubular, como ya hemos venido diciendo. En la imagen inferior podemos observar cómo el epitelio tubular va a ser de células cúbicas o bien aplanadas dada la compresión misma que generan los quistes, los cuales podemos observar al centro de la imagen. Podemos también observar cómo el estroma entre los quistes va a ser de tipo renal con algunos glomérulos y túbulos pero atróficos. Y estos hallazgos van a permitirnos diferenciar entre una poliquistosis renal autosómica dominante y algunas otras lesiones neoplásicas. La poliquistosis renal autosómica dominante es conocida como la poliquistosis del adulto, ya que la función renal va a estar conservada hasta que el paciente alcanza los 40 o 50 años de edad. Las manifestaciones clínicas se van a dividir en renales y extrarrenales, siendo las más importantes para el diagnóstico las extrarrenales, como son la hipertensión arterial y la presencia de aneurismas cerebrales. Dentro de las renales podemos destacar la renomegalia, la hematuria, infecciones urinarias recurrentes y la presencia de cálculos renales. El diagnóstico va a ser principalmente dado por ecocardiografía, siendo los dos criterios que hayan 2 o más quistes en uno o dos de los riñones en pacientes menores a 30 años o 2 o más quistes en cada uno de los riñones en pacientes mayores a 30 años. El diagnóstico definitivo se da en conjunto con los datos del eco, las manifestaciones extrarrenales e intrarrenales, la historia familiar y la edad de inicio. En la terapéutica de la poliquistosis renal autosómica dominante, los blancos terapéuticos van a ser el control sintomático, como es en el caso de la tensión arterial, y el monitoreo de algunas complicaciones como los aneurismas cerebrales. Todos los pacientes progresan a insuficiencia renal crónica terminal, por lo que el tratamiento termina siendo diálisis o trasplante renal. La muerte en un 95% de estos pacientes es por la misma insuficiencia renal, mientras que en un 5% de los pacientes se da por la rotura de un aneurisma cerebral. La expectativa de vida es de 55 años cuando la mutación es por PKD1 y de 65 años cuando la mutación es por PKD2. La enfermedad poliquística renal autosómica recesiva es una enfermedad grave que se expresa a edades tempranas y está dada por 3 situaciones: por la dilatación de los túbulos colectores, por disgenesia biliar y por fibrosis portal. Las 3 están asociadas a una mutación del gen PKHD1, que se encuentra en el cromosoma 6 brazo corto en el locus del 21 al 23. Se encarga de la codificación de una proteína de membrana conocida como fibrocistina o poliductina. El gen PKHD1 se encuentra sobre todo en el riñón, en conductos colectores medulares y corticales y en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, así como también en páncreas, hígado y pulmón.
La fibrocistina se encuentra en el cuerpo basal y cilios primarios apicales. Cuando existe una alteración en su expresión, es que va a haber una reducción de la longitud y estructura de los cilios, lo cual será el predisponente a la formación de los quistes. Las manifestaciones clínicas son masas renales bilaterales e insuficiencia renal en la infancia, hipoplasia pulmonar con insuficiencia respiratoria y disfunción tubular, que se va a expresar como poliuria, enuresis, hiponatremia, acidosis metabólica e hiperclorémica. Insuficiencia renal crónica terminal en los primeros 20 años de vida, así como fibrosis hepática debido a la hipertensión portal y varices esofágicas con hepatomegalia. La hematuria es infrecuente, aunque puede suceder en casos de infección o de ruptura de quistes. El diagnóstico se realiza por medio de ecografía abdominal y por tomografía axial computarizada, las cuales mostrarán riñones poliquísticos y fibrosis hepáticas. Los antecedentes heredofamiliares son irrelevantes a menos que haya algún hermano afectado. Y se debe realizar la biopsia hepática para diferenciar con la enfermedad autosómica dominante. En cuanto a sus características macroscópicas, se conoce que ambos riñones van a estar aumentados de tamaño. El aspecto externo va a estar normal, sin embargo, al corte es que se van a poder observar los quistes en la corteza y la médula, lo cual le va a dar al riñón un aspecto como de esponja. Los canales van a ser alargados y dilatados y van a tener un ángulo recto en la superficie cortical. Los quistes van a reemplazar en su totalidad a la corteza y a la médula. Dentro de las características microscópicas podemos encontrar en riñón una dilatación cilíndrico-sacular de los conductos colectores, así como quistes con revestimiento uniforme de células cúbicas y bajas. En hígado vamos a encontrar quistes asociados a fibrosis portal junto con una proliferación importante de las vías biliares portales. En riñón, las cavidades quísticas se encontrarán también junto con túbulos dilatados y el epitelio va a estar hiperplásico. Los glomérulos en un inicio van a estar preservados, únicamente se podrá observar una dilatación del espacio de Bowman y en casos en los que los pacientes logren llegar a la adolescencia o a la edad adulta, podremos encontrar glomerulosclerosis y fibrosis intersticial. El tratamiento consiste en la prevención de complicaciones de hipertensión arterial, así como de infecciones de tracto urinario. Se debe realizar trasplante hepático y shunt portosistémico para prevención de la hipertensión portal. Se debe de tener cuidado nutricional y también se pueden dar bloqueadores del receptor de vasopresina B2 para detener la progresión de la enfermedad, aunque esto no es curativo. El pronóstico está dado de la siguiente manera: la mortalidad es mayor durante el primer año de vida, pero la supervivencia a los 15 años va del 50 al 80%. Los quistes simples son los quistes más comúnmente encontrados en el ser humano. Se pueden encontrar de manera múltiple o única y representan un 25% de hallazgos post-mortem en la población en general o de manera incidental en un 50% de los pacientes. Los quistes se ubican de manera cortical, como podemos ver en el ejemplo de la tomografía computarizada, en donde en el riñón derecho, ubicado de manera cortical, se va a encontrar un quiste simple. Pueden llegar a medir desde 1 hasta 5 centímetros y no tienen realmente un significado clínico, a menos que presenten síntomas de hemorragia interna, la cual se expresará como dolor, y se observen calcificaciones o sombras extrañas radiográficas. Es importante, debido a que son únicas, distinguirlas de lesiones tumorales. Normalmente, el contorno de estos quistes va a ser liso, avascular y va a haber señales de líquido en ecografía. La patogenia normalmente cursa con obstrucción tubular e isquemia, dilatación progresiva y separación diverticular de túbulos distales y contorneados. Esta obstrucción e isquemia puede ser provocada por cualquier causa. Suelen ser translúcidos y rodearse por una membrana lisa gris brillante llenos de un líquido claro. Su pared es delgada y transparente
Y el epitelio, hablando ya microscópicamente, el epitelio de estos quistes va a ser cúbico o aplanado en la superficie. Pueden ser lisos o trabeculados internamente, pero pueden engrosarse y provocar fibrosis y calcificación por hemorragia o infección. De hecho, las infecciones son la causa más importante de complicaciones de estos quistes. Suelen ser asintomáticos, aunque si son de gran tamaño pueden provocar dolor abdominal o en flanco. Provocan poca hematuria y cuando se encuentran cerca del hilio pueden provocar una obstrucción calicial y con esto hidronefrosis. El tratamiento suele ser aspiración percutánea, a menos que la cantidad de líquido sea mayor a 500 mililitros. Si este es el caso, entonces se debe llevar a cabo drenaje quirúrgico. En conclusión, las enfermedades quísticas renales están asociadas a diversos procesos fisiopatológicos y cuentan con características anatomopatológicas bien establecidas. Su entendimiento es importante para poder llevar a cabo su diferenciación y diagnóstico. De esta manera, comprender su evolución clínica y retrasar en lo posible la expresión de la enfermedad renal terminal en el paciente. Tanto Lisette Montes como una servidora Maura González agradecemos su atención y esperamos tengan un excelente día.